Boa tarde, Martín. Es con mucho gusto que volvemos ahora por la tarde para la última sesión, mientras no publicamos el libro, que entonces será una sesión permanente. Para recibir Martín Aguilera, es un gran gusto recibirte acá en la Casa Dirce. Esperamos que la próxima vez sea personalmente para ese homenaje al pensador Carlos Mendoza Álvarez, que nosotros ya rebautizamos como CMA. Así que te invitamos, Martín, para que desarrolle tus reflexiones sobre la obra de CMA. Pregunta, yo a ustedes lo escucho con un poco de lag, como pegado un poquito. ¿Ustedes me escuchan a mí bien o también estoy así como pegándome? Perfectamente, te escuchamos bien, perfecto. Porque el tempo de mi presentación va a ser muy importante, porque, querido Carlos, como yo sé que a ti te gusta el arte, mi presentación es un invento y va a ser una mezcla entre poema y narrativa. Que mezcla fuentes de paper de pensamiento decolonial y también de tu escrito. Con una entrevista que también le hice a Carlos. Casi se me olvida decirlo. Y una entrevista. Así que vamos, voy a leer y disculpen los chilenismos si sale alguno por ahí. Adelante. La presentación es titulada Entre Puebla, Friburgo y Chiapas, el giro descolonial en la vida y obra de CMA. Querida gente, les voy a compartir una obra literaria en la que he querido plasmar el giro descolonial en la obra de CMA. Ahora, mucho se deberá a mi imaginación, así que les pido generosidad en esta aventura. Érase una tarde-noche de 1978 o 79. El día venía cayendo hacia el atardecer. Un día de calor más húmedo, que hacía parecer que las urgencias del corazón y de la cabeza se sintieran como espasmos eléctricos en el cuerpo entero. Un día como este, nos encontramos con el inicio de una historia, de un camino que ha forjado senderos entre las esquinas del mundo, haciéndolo redondo. Carlos, un joven estudiante de filosofía, se ve ante una disyuntiva que, sin saberlo, determinará las dimensiones y los mundos donde habrá que hacer recorrido. Abre poema. Hemos decidido unirnos a la lucha. Pondremos nuestros cuerpos, nuestra vida, al servicio de un nuevo mundo. Vale la pena. ¿Y tú? Aquí me la juego, dijo. El silencio duró un año. Entonces se me ocurrió: benditos los que son perseguidos por la causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Para allá vamos. Esta es mi apuesta. Un cristianismo anti-yanqui. Carlos veía su fe como una resistencia política, en consonancia con la educación marxista recibida en las escuelas rurales, así como con los procesos anticoloniales y de solidaridad internacional de los 70 y 80. Abre poema de nuevo. ¿Alguien tiene una plancha? Tengo que planchar mi hábito. Bartolomé, Tomás, ¿será que ustedes me pueden ayudar? ¿Será que hay algún cristiano antisistema? Con los obispos en Puebla, a Chiapas las maletas. Pues allá iremos,
dijo el maestro de novicios. Este es el Dios de la liberación, el de los pobres. Pareciera que este es un Dios antisistema, un Dios indígena. ¿Racismo mexicano mestizo? Oye, Carlos, mira, esa finca que ves ahí, allí nacieron mis papás, como esclavos. Después de eso nos fuimos para la selva. ¿Tú por qué apuestas? Entonces, Fray Carlos se trasladó para hacer sus estudios filosóficos en la UNAM y en el convento. Allí recibió la influencia del pensamiento de los argentinos y chilenos en el exilio, una teología fundamental y filosófica. Es allí también donde Carlos se encontrará con el pensamiento queer, no queer, al participar de una pastoral de la diversidad. Abre poema. ¿A quién estudiar? Yo sé. Escuchemos a los pobres, a las víctimas, a los no cristianos. ¿Sabrán algo de pecado estructural? Tienen VIH, no te acerques. Y si te pueden contagiar, no te vayan a ver. Que no te vayan a ver. Entonces, a Friburgo los pasajes. El 86, de regreso a las fuentes. Entre las catedrales y las universidades, con el viento gélido que brisa entre los monumentos de la cristiandad, Carlos se encuentra con la sabiduría que la filosofía europea adquiere luego del Holocausto y las guerras mundiales. Ricoeur, Levinas, Jeffrey, entre otros. Abre poema. ¿Será que el problema es la modernidad entonces? Desde un inicio, la modernidad, la razón instrumental. Así, desde la crítica de la modernidad de la selva guerrillera y el pensamiento marxista y liberacionista, Carlos se encuentra con el pensamiento hebreo de Judith Butler, de Martin Buber, de Rosenweig, Cohen y Walter Benjamin. Y luego también la anarquía de Schumann. Abre poema. Es la espera diferida. Es la crisis civilizatoria. La lucha revolucionaria. En el imperio liberal de mercado surgen los movimientos antisistémicos antes que acabemos con el planeta. Venga el Mesías para una esperanza teologal significativa para las víctimas. Revelación postmoderna, la víctima que perdona. Así fue como el tiempo se contrajo en la vida de Carlos, trayéndolo de regreso a México el 94 para estar en el mundo sin ser del mundo, para que el mundo tenga vida, para hacer la donación. Ya en la pontificia y haciendo pastoral con la comunidad de la UNAM, Carlos convive con el maestro Enrique Dussel como su asistente. Es entonces que, desde el salón de clases, el horizonte de Carlos regresará a la lucha desde la selva. Abre poema. Entre la niebla de la mañana veo una forma, un contorno,
Parece un hábito. Y está bien planchado. Míralo. Viene con otros. Tienen armas. ¿Cómo es eso posible? De Suiza a Chiapas. Enero zapatista. Febrero se plancha el hábito. Entonces, ¿por qué apuestas? Nos levantamos en contra del cristianismo colonial. Luego, Carlos regresará a su producción teológica. Publicará su tesis doctoral y su habilitación en francés. Finalmente, su texto Deus Asconditus, que será publicado en 2011, sella su trilogía de la revelación. En este tiempo, Carlos trabajará con las pastorales de los movimientos sociales, muchas veces recibiendo y trabajando con los zapatistas. Seguirá investigando sus críticas a la modernidad desde lo antisistémico, a través de su teología posmoderna, pensando la subjetividad de la posmodernidad tardía, colapsada por la modernidad misma. Derrida y Nancy. Abre poema. Oye, Gustavo, ¿a quién vamos a escuchar esta semana? A cooperar con el proyecto político se ha dicho. Desde 2015 en adelante, Carlos trabaja en la Iberoamericana con intelectuales zapatistas y antisistémicos, donde aprenderá de pensadores antisistema y anticoloniales. Es en los años del 2015 al 2020 cuando Carlos encuentra el pensamiento descolonial en México, para no dejarlo, incluida su amistad con Boaventura de Sousa Santos. Pablo, invitemos a los que luchan, escuchemos. Mucha academia. Habrá que dejar la pluma un poco y poner las manos al servicio de la búsqueda. Mari, ¿será que puedo acompañarte? Aquí, el plato que le gustaba a mis hijos. En la ausencia, resuena la esperanza. Muerte. 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 Vida. 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 Anticipaciones de vida. Pues los resucitaremos. Les resucitaremos. Les vamos a encontrar. Y les vamos a remembrar. ¿Tú? ¿Por qué te la juegas? Ya ni sé. Académico. ¿Para qué? Intelectual. ¿Para qué? Dominico. ¿Para qué? ¿Qué es eso de la posmodernidad? ¿Qué es eso de la resurrección? Luego de estos años en la Ibero, Carlos se tomará un año, se tomará un tiempo para ir de sabático a Río e India. Una pausa. Una pausa de todo el dolor, de todo el colapso, para terminar un libro y poder pensar la resurrección desde la violencia sistémica. TPI. Abre poema. En la pradera verde, al borde de un abismo, donde el sendero parece acabar, todo se vuelve cálido. Abrazo, ternura. Ahí, en la cima, sobre la roca,
a buscarles a la aguja. A la Cuba, nunca sé cómo decirlo, Carlos. Dicen que ya viene caminando, cantando y danzando. Terminando. Desde entonces, Carlos no ha dejado de estar comprometido con los proyectos políticos de la descolonialidad en su versión más internacional, encontrando en el pensamiento descolonial un eje articulador para la resistencia de las violencias de la modernidad. Nelson Maldonado Torres dice que el giro decolonial no es un evento, como nos gusta decir a los cristianos, pensando la conversión de Pablo, ¿no? Sino que una decisión que responde a los imperativos éticos que surgen de la vida humana compartida. Un vuelco que pone la modernidad y al colonizado como fuente para pensar el colonialismo. ¿Será que los colonizados tienen algo que decir? Así, el pensamiento descolonial no surge con los movimientos sociales del siglo pasado, o con su autodeterminación como decolonial o descolonial, aun cuando se va a reconocer su relevancia y la emergencia de este vocabulario como una herramienta. Para Nelson, tal y como sucedió en la conferencia de 2005, mapeando el giro decolonial, aquello que constituye el giro es una actitud decolonial, que es una combatividad contra la colonización moderna, en la que se piensa el colonialismo desde la tarea, siempre inacabada, de la emancipación y la liberación, de la construcción de la humanidad. Así visto, el pensamiento descolonizador surge en los inicios mismos de la conquista y la descolonización. Abre poema. Y ya estoy casi. No hay un momento ni un tiempo. Son lugares, son personas, un siempre aprendiendo de la vida. No hay giro descolonial entre Puebla, Friburgo y Chiapas. Hay vida, hay esperanza. Si lo descolonial es luchar contra la colonialidad, contra la modernidad, es descolonizarse. Ya la revolución de Haití era pensamiento decolonial, antes que los zapatistas, antes que Dussel y antes que CMA. La obra de Carlos no son sus libros, ni sus clases, ni el fruto de su pensamiento, es el sendero de su vida, que tal como dice Nelson, apostó por ver en el cristianismo posibles contribuciones a la creación de un mundo simbólico de relaciones de poder, ser y conocer que van más allá de la modernidad colonialidad. Es tu vida, querido maestro, la que contiene las palabras de lucha, que, más que nada, han ido cambiando el cómo, el dónde y el con quién. Abre poema. Y con esto termino. La esperanza, la descolonización, no radica en una comprensión de la historia
o en individuos especiales, ni comunidades elegidas. La esperanza radica en la insurrección, que desde antes de la invasión de Abya Yala ya nos hablaba de liberación, del sentido de la vida. El mesianismo político, que sangra en las grietas de la injusticia y clama un mundo de muchos mundos, con un fusil en la mano o con un hábito bien planchado. El giro decolonial en la vida y obra son las historias, son los lazos, es la colectividad, es el grupo, son las relaciones, personal y estructural. Es la hermandad. Vivir es resistir, reexistir. Donarse es descolonizar. Formar lazos antisistémicos es la tarea de todo fraile descolonial. Muchas gracias. Moderador, señor. Señor moderador. Muchísimas gracias, Martín, por tu, no diría ponencia. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. ¿Puedo empezar? Martín, algo que me ha llamado la atención, incluso yo hice ayer una profecía que la voy a retomar muy pronto, es que Carlos CMA, mejor, de Toussaint Louverture a CMA, es que Carlos está escribiendo un libro mientras habla con nosotros. Y el libro se va a llamar Historias Teológicas. Porque en nuestras discusiones, casi todo el tiempo, no recurrió a conceptos o abstracciones sistémicas, sino que nos contó historias. Historias que serían teorías en carne, teorías con cuerpo, teorías cuerpo, si uno quiere. Lo que tú nos has presentado ahora de forma muy sugerente no es exactamente un texto académico, pero no es exactamente una biografía, pero es algo que está entre una reflexión que supone el conocimiento de la obra de Carlos, que no es biografía, pero sí está lleno de afecto y que se concluye con poesía. Creo que hay algo de muy interesante que tenemos que pensar. Es que existe una forma de pensamiento y una forma de expresión que nosotros ni siempre somos capaces de a ella llegar. Estoy ahora leyendo unos teóricos chinos, estoy absolutamente fascinado por los teóricos chinos. Hay uno en particular que para mí ahora es un genio incomparable, se llama Chan Zhongshu. Es un chino del siglo XX que trabajaba con inglés, alemán, francés, italiano, español, ¿olvidé algo? Latín, griego, alemán dije, sí, alemán, y chino clásico, conoce chino clásico hondamente. ¿Qué es lo que hace el Chan Zhongshu? Hace conexiones que para nosotros son impensables, pero las hace recurriendo a una prosa clásica del ensayismo chino, eso es, fragmentaria. La idea central es que no hay nada que sea menos elegante que el tratado sistemático, porque la idea es que la inteligencia es aplastada por el sistema. Es como si fuera un Kierkegaard en contra de Hegel. Y entonces pero las iluminaciones que tiene Chan Zhongshu, mientras escribe pequeños fragmentos, los títulos de sus libros son absolutamente abrumadores. Por ejemplo, Pequeños ensayos de un estudioso humilde. Pero trabaja con 8 lenguas. Tenemos que, ¿cómo se dice en español? Patchwork. Patchwork, ¿cómo se dice patchwork? Collage. Tiene un libro muy importante que se llama Collage. Son 7 ensayos que son compuestos de ideas y iluminaciones, pero con una erudición que al final el lector reconstruye la tela que está haciendo. Entonces creo que nosotros tendremos que abrirnos para una experiencia que
la primera vez que la vi me quedé verdaderamente muy impresionado fue con un filósofo que Carlos me presentó en Chiapas y después en México, Gustavo Esteva, que trajo para la lengua española una forma de pensar otra, con verbos como nosotrear, sentir, pensar. Entonces creo que estamos llegando a un punto muy interesante de nuestra conversación, en que no basta una teoría decolonial, es necesario que incorporemos de forma activa una forma de pensamiento y una forma de expresión ensayística que también lo sea. Muito obrigado, João César. Sí, yo coincido en que el lenguaje académico es insuficiente para dar cuenta de los saberes de los pueblos, de sus espiritualidades. De hecho, al concluir la mesa, vamos a escucharles a ustedes hablar a Fernando, de el chamanismo, por ejemplo, como otra manera de vivenciar, de esperanzar, de acuerparnos como criaturas, ¿no?, del cosmos. Pero la teología que creo estamos llamados a construir es con los pueblos, con las colectivas, con las comunidades de sobrevivientes que tienen otras gramáticas y que no necesariamente es el lenguaje logocéntrico, racional, silogístico, el que da cuenta plenamente del misterio amoroso de lo real. Esta frase me gusta, que algunos dicen es muy rara, es de David Tracy, ese gran filósofo, teólogo filosófico de Chicago, que recién falleció hace un mes. El misterio amoroso de lo real. Me parece que allí hay algo que, como un manantial que fluye de Carpentier, sí, sí. Y en ese sentido las teologías, la feminista que nos estuvo hoy contando Sole, la teología de las comunidades de base y sus altares que nos contó y que fue su tesis de Laurel en El Salvador, y lo que tú cuentas ahora un poco después tuvimos una entrevista donde me estuvo preguntando como momentos de mi trayectoria y cómo tejiste una narrativa que da cuenta de un discurso un poco más lógico, secuencial, con otro más metafórico, poético. Yo creo que tenemos que transitar a ese tipo de ars combinatoria, dirían algunos, ¿no?, que tiene que ver también con el lenguaje, pero también con los cuerpos, con los astros, con todo lo que implica el cosmos. Entonces te agradezco, Martín, porque en el tejido de tu narrativa, pues me ayudaste a rememorar momentos importantes en los que algo se despertó en mí. Por ejemplo, esa pregunta con la que iniciabas, que un compañero que decidió irse a la guerrilla, en un momento de despedida nos dijo, ¿verdad?, esta es mi opción para cambiar el mundo, ¿y ustedes qué? Pues sí, bueno, mi opción fue hacerme fraile, pero hacerme fraile en una perspectiva de buscar la justicia, un poco en el camino de Bartolomé de las Casas. Mi maestro de novicios era Raúl Vera, ese gran pastor que trabaja con los mineros en Torreón, las comunidades mineras. Entonces, esa experiencia o el diálogo con el catequista que también recordabas, Martín, y que yo aquí lo evoqué, que me dijo, mis padres nacieron allá en aquella finca que se ve al fondo. Cuando yo era niño, mis padres ahí nacieron como esclavos. Esos momentos, o cuando me tocó estar en Ocosingo en el 94, en medio del levantamiento armado zapatista, acompañando a una gran hermana franciscana misionera, Aurora, de las MIF, misioneras franciscanas, que eran una congregación rebelde porque no quisieron obedecer a su superiora general y dijeron, seguimos con los pueblos indígenas, caminamos con ellos, y que se chinguen. Y que con Aurora descubríamos esa sabiduría de los pueblos celtales, y la pregunta que nos hacían, ustedes, la misión, nos ayudaron a abrir los ojos, y ahora que tomamos nuestra decisión de vivir con dignidad y levantarnos en esta insurrección, nos dejan solos. Entonces era un reclamo también de decir, ¿dónde están? Esa iglesia liberadora que tanto nos insistían que había que buscar caminos de liberación.
Y bueno, el trabajo de Aurora, de todas estas hermanas, de los frailes allí en Ocosingo y de las misioneras diocesanas, todo un grupo de agentes de pastoral, tenía que caminar con las comunidades indígenas, pero también no solo desde una perspectiva, digamos, de la justicia social, sino el papel de las mujeres central y el papel de las mujeres diversas. Me acuerdo que en algún momento dado me tocó conocer a una indígena zapatista de la comandancia que tenía una pareja mujer, que era una mestiza y que habían decidido vivir juntas, pero dentro del mundo indígena esto no era aceptado como tal, entonces era otra batalla. Esto creo no te lo había contado, Martín. Aprender, por ejemplo, allí el tema del género, del papel de las mujeres, lideresas del movimiento, pero al mismo tiempo afirmando su subjetividad, su diversidad. Entonces, con estas experiencias y con tu narrativa, pues como que me ayudaste a ver como momentos, ¿verdad?, en que fui como eso, descubriendo el fondo amoroso de lo real. Y bueno, la famosa Guha, que tuve la posibilidad de hacer un retiro en la India, en una comunidad de trapenses, en Kerala, donde están viviendo un diálogo intermonástico entre monjes hindúes, budistas y cristianos, y donde lo que están buscando es esa como puerta para acceder a ese fondo amoroso de lo real. Y ellos le llaman, es la Guha. Guha en esa comunidad tiene que ver con la puerta del Sábado Santo, era una narrativa muy cristiana. Cristo desciende a los infiernos a buscar a los ancestros. No es un acto de muerte, sino de vida y de afirmación de la vida en medio de la muerte. Pero esto era además vivido en un ritual, en un altar lleno de flores, en un altar lleno, no era un culto a la muerte, sino un culto a la vida. Entonces, en ese sentido me hiciste recordar también ese momento, porque son como escenas fulgurantes de algo que surge, o las madres buscadoras que cuando descubren restos humanos en una fosa clandestina, los tocan con cariño, les hablan, les dicen, vas a ir de vuelta a casa. Y en un pequeño ritual improvisado, no sabemos de dónde, sacan una veladora, hacen un rezo, lloran, cantan, pero dicen, este es el tesoro que estábamos buscando. Restos humanos que identifican a una persona y le permiten volver a casa. El fragmento ahí está, pero de una materialidad, sí. Y bueno, ahí está el ADN y también eso ayuda, pero es eso y algo más. Entonces, todas estas experiencias que me ayudaste a recordar y que en este bello texto que has escrito para el libro, gracias por esto, es un gran regalo, Martín. Muito obrigado. E você pode falar portugués, você fala portugués también. Pero bueno, ¿quién quieren comentar? ¿Alguien aquí que...? Hueva quiere comentar. Sí. Oh, porque yo estaba llorando. No, Martín, gracias y gracias, Carlos, por tu vida entregada, ¿no? Esta es una experiencia linda y cuando en la hora del almuerzo he tenido que hacer algo, no he podido compartir con ustedes, pero desde la mañana me ha sido muy impactante, ¿no? Toda tu reflexión, Soledad, y esta opción de la opción de encarnación, como lo comprende Francisco de Asís. Soy franciscana, hola, mi nombre es Moema, y ya. Entonces, que es una concepción marginal en la Iglesia Católica, ¿no? Si estuviera en otro lugar, tendríamos tenido otro cristianismo, ¿no? Que es esta comprensión de que la encarnación es un gesto de amor, pero también después Francisco lo que llora cuando está en sus trances de mucho llanto es el amor no ha sido amado.
¿no? Entonces, eso es lo que dice de la entrega de Cristo, ¿no? El amor no ha sido amado. Entonces, cuando tú hablabas de este amor que lo manipulan para, ¿no? para mantener la subordinación y la sumisión, Francisco tenía en Jesús, y por eso ha sido el alter Cristo, no, el otro Cristo que también lo revela, es este amor que no ha sido amado. Y ahí hay algo tan impresionante en estas conexiones que se hacen más allá de la lenguaje o de una forma de lenguaje, ¿no? Antonio Bispo dos Santos, que es este gran intelectual brasileño, habla de la confluencia, ¿no? Él dice, ¿cómo puede ser que los negros acá hayan tenido la idea de libertación si ya estaban totalmente fragmentados? Y él dice, no, hay una confluencia, hay una energía que circula. Entonces, cuando tú dices, no, la decolonialidad no ha empezado cuando se ha dado un giro, ha estado siempre allá, ¿no? Entonces, esta comprensión, después tú lo pones marca, cara, académica y lo haces así, ¿no? Pero esta es una experiencia que es experiencial, es solo con la vida que tú escribes una obra como esta. Entonces, gracias a ustedes. Martín, gracias. Aquí Fernando Mapuche, Molfin Ñincheta, Huelo Ñi, Molfin Winca, Huelo Ayuclinti, tu fachita con meu. Solo para hacer una marca de lo que nos une a la tierra, Mapuche. Todos somos mapuche, o tenemos que llegar a ser mapuche, ¿no? Personas de la tierra. No, a mí me gustó porque la teología a veces queda en ese mundo académico tan atrapado. Me recuerdo en una sociedad teológica en Chile, una vez presentamos una obra de teatro sobre, como ponencia teológica, una obra de teatro sobre la muerte de Matías Cachileo, con muñecos de papel. No sé si el resto la entendió, pero nunca más me invitaron. Pero no, fue bueno. Descubrimos cosas preciosas, porque yo tengo una frase para decirte, la coherencia del fragmento, me parece súper importante. En todos esos fragmentos que expusiste, a través de la poesía le diste una coherencia, y es que la vida está hecha de fragmentos, no solo por Lévi-Strauss, ¿no? El famoso bricolage, pero somos un continente tan hecho pedazos una y mil veces, ¿no? Y así todo nos volvemos a poner de pie y volvemos a encontrarnos, a juntar los pedazos y no a construir la coherencia, sino a redescubrirla. Porque el amor, con la ponencia de hoy día en la mañana de Sole, es la que nos va guiando. Y de Chiapas a la Araucanía, podríamos quedarnos en todos los pisotones a nuestros vasijas ancestrales, pero de cada pedazo se vuelve a construir y se vuelve a tejer y se vuelve a pintar, se vuelve a danzar. En Chile los mapuches, después de tanto tiempo de guerra, de violencia, han vuelto a poner color en las mantas, han vuelto a cantar, los guiñatunes han agarrado una fuerza, yo los conocí en los años 70 y hoy día se vuelve, y pensamos que no iba a ser posible. Y una fe que se pensaba desaparecida. En mi tiempo había en el Budi, en el lago Budi donde yo vivía, muy pocas machis, había una y maltratada como bruja. Hoy día tengo mucho de mi familia mapuche, la Sole que se crió en mi casa es machi, es chamán, y hay muchísimos chamanes nuevos. Y en Argentina, que íbamos a veces con machis a ayudar a curar a la gente porque estaban sufriendo enfermedades y no sabían por dónde encontrarle la cura, hoy día se levantan machis allá también. O sea, hay lo que está fragmentado vuelve a encontrar una coherencia que tiene que ver con lo cósmico, ¿no? Porque uno podría mirar el cosmos como fragmentos nomás, pero no, danzan y tienen una coherencia propia, no se pierden. El sol sabe su camino, y las estrellas y los cometas que nos regalan con sus colas de hielo el agua. O sea, todas esas cosas que parecen a veces tan violentas, en lo cósmico, en lo macrocósmico y en lo micro y en lo interior personal, va encontrando su poesía.
como dijiste esa frase hermosa, el fondo amoroso de lo real. Así que gracias por ayudarnos a comprender que aún en el fragmento somos parte de una totalidad. Gracias, Fernando. Martín, ¿quieres comentar algo de los ecos que esto suscite en ti? ¿No? ¿Estás en eso? ¿Sole alguien más o hacemos ya una pausa para dar paso al último segmento? Muchas gracias, Martín, por esta... Abrazos, filósofo de Colonial. Fue mi alumno, pero...